Continuamos con el trabajo de resolver la cuestión en torno a qué es un proyecto de nación y cómo lo podemos ver desde una perspectiva económica en las instituciones jurídicas y políticas de nuestra nación, particularmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hacemos alusión de primera fuente al artículo 25 constitucional. En un video anterior hemos referido a los párrafos 1 a 4, donde hemos destacado la Rectoría del Estado para el Desarrollo Nacional, hemos identificado la importancia de competitividad y su concepción para generar crecimiento económico, promoviendo la inversión. También hemos visto cómo el Estado tiene que velar por la estabilidad del sistema financiero público y privado y cómo todo lo que se hace en una orientación de desarrollo económico tiene que estar circunscrito y articulado en los tres diferentes niveles de gobierno. Finalmente, también mencionamos al Estado como un conductor y coordinador regulador que va a fomentar este, el interés general de las libertades que otorga esta Constitución. Y finalmente, cómo acuden a todo esto, al desarrollo económico, los diferentes sectores, como el público, el privado, el social, sin menoscabar a algunos otros. Ahora lo que vamos a hacer es referirnos a los siguientes párrafos 5, 6 y 7 del artículo 25 también constitucional, y que vayan sumando elementos para que podamos ir eh, generando una propuesta analítica, histórica, pero fuertemente docente, pedagógica, para el entendimiento de la estructura económica de México. El artículo 25, en su párrafo 5, que es extenso, dice que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, también de nuestra Constitución. En el párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y las empresas productivas del Estado, que en este caso se establezca. Entonces es muy importante para poder ir subrayando que este sector público a nivel de gobierno federal va a ser el garante y el protector como propietario de estas empresas que vamos a estar teniendo para generar riqueza. Continuamos. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución. En videos más adelante vamos a estar hablando sobre los diferentes párrafos y elementos que van sumando para poder resolver esta cuestión de qué es un proyecto de nación y cómo se nos identifica desde el constituyente de 1917. Dentro de estos sectores exclusivos o áreas estratégicas para el desarrollo de nuestra nación se encuentra la producción de energía, también su distribución y su transmisión, pero sobre todo ese sector que es fundamental para poder mover a un país, no solamente en un sentido productivo, sino también en un sentido social y familiar. Y el otro sector es el de la exploración y extracción del petróleo y otros hidrocarburos fósiles que nos permiten explotar y usufructuar la tierra, el subsuelo de nuestra delimitación geográfica en beneficio de la sociedad mexicana, en beneficio de todas las personas que habitamos esta nación de los Estados Unidos mexicanos.
La continuación del artículo 25 dice que en las actividades citadas, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas con base en las mejores prácticas y determinará las demás actividades que podrán realizar. Estas actividades que se están mencionando aquí, que son vinculadas a la administración y a la organización y funcionamiento de la del conjunto, más bien, del conjunto de empresas productivas del Estado, tiene que ser también un camino mediante el cual se genere empleo, se genere riqueza y que no todo quede a cargo de las propias empresas de carácter lucrativo. Es muy interesante que desde un análisis económico, y aquí sí habría que ir subrayando la limitación de los análisis económicos en cuanto a la generación de riqueza, se tiene una fuerte creencia en que la riqueza, es generada exclusivamente por empresas bajo una relación de asalariados. Y eso no es del todo cierto, porque, como nos dice en otros párrafos, tenemos que dar cabida a los diferentes sectores como el social y otras modalidades. Pero específicamente tenemos que resolver la pregunta de cómo decir que las empresas paraestatales son productivas. ¿Cómo se hace ese parangón con empresas privadas de carácter capitalista? ¿Cómo podemos decir que generan un excedente una y otra? ¿Y cómo podemos también incluir esto en términos de lo que se refiere a la generación de riqueza? El párrafo 6 y 7 nos dice que asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Es importante que en un carácter de economía mixta vayan juntos el sector público y el privado. El párrafo 7 dice que bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y medio ambiente. De principio es muy interesante saber que quien rige qué se puede producir, cómo se puede producir, cuánto debe de producirse, tiene que ser el Estado como un garante y como un rector. Por supuesto que tiene que cuidar el medio ambiente, los recursos naturales y todos los ecosistemas, aunque no lo dice con estas palabras, pero esa es la intención. Y tiene que ser capaz el gobierno de articular a las empresas de carácter privado y social, orientándolas a la generación de un interés público, ¿sí? Para poder lograr ciertos beneficios. Ahora bien, en este conjunto de párrafos nos hemos dado la tarea de hacer un guión que más tarde vamos a intercalar entre los diferentes párrafos para decir específicamente qué nos dice el capítulo correspondiente al artículo 25 como proyecto de nación. Los elementos que vamos a destacar en estos párrafos son, número uno, el sector público y los sectores estratégicos. Es decir, ¿cuáles son los sectores estratégicos? Como hemos visto, el sector eléctrico y el petrolero o el de los hidrocarburos fósiles. Número dos, el gobierno federal tendrá la propiedad y el control de las empresas productivas del Estado. Y así debería de ser. No solamente es que las tenga en algún momento y que las venda, o bien que sea capaz de sanear empresas privadas, hacerlas públicas y luego reprivatizarlas.
No se trata de eso, porque entonces no estaría siendo congruente con el ejercicio de lo que mandata la legislación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que se tiene que hacer es identificar de manera muy precisa, en una perspectiva de largo plazo, secularmente, cuáles son los sectores estratégicos. Y el constituyente de 1917 ya lo tenía claro, que los sectores de la electricidad y el petróleo tenían que ser bien protegidos y resguardados para la generación de riqueza y por lo tanto también la distribución de la población mexicana. El caso del sistema eléctrico nacional es muy importante porque ese va a servir para darle una viabilidad y un movimiento al propio sistema económico mexicano, sea este estrictamente o dominantemente capitalista, o capitalista mixto, o hasta socialista, independientemente de eso. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy amplia, que no se circunscribe en una exclusividad de relaciones sociales de producción, específicamente de propiedad privada y trabajo asalariado. Y es muy importante que el gobierno, el sector público, tenga que rendir cuentas junto con los otros sectores para que se cumplan los objetivos del desarrollo nacional en los diferentes niveles de gobierno y en los diferentes espacios geográficos, así como en los diferentes sectores económicos. Por lo tanto, es importante destacar las áreas prioritarias para nuestro beneficio como sociedad mexicana y poder salir adelante sumando sucesivamente este conjunto de elementos reflexivos para poder tener un mejor proyecto de nación.